Durante el foro El aumento al salario mínimo y estrategia legislativa realizado en el Senado de la República, líderes sindicales y legisladores dieron a Cananea TV sus puntos de vista sobre el tema de la reforma laboral, que se espera traiga beneficios tangibles a la clase trabajadora del país. Muy buenas tardes, nos encontramos con el licenciado Gaudencio Chávez, quien es secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la Ciudad de México. Y bien, licenciado, dígame, ¿cuál es el balance de los logros alcanzados hasta el momento por la reforma laboral? Pues los balances alcanzados es que han beneficiado a los compañeros más desprotegidos de todo el país con la reforma del salario mínimo. ¿Y qué opina usted sobre las propuestas del senador Napoleón Gómez Urrutia sobre las indemnizaciones en caso de despido o sobre los outsourcings? Bueno, pues las propuestas del senador me parecen, yo creo que correctas. Si esto viene a beneficiar a los compañeros, como ya lo dije, de manera que estén más desprotegidos y que en un momento dado sea beneficio para los familiares, ¿no? ¿Considera usted que con esas propuestas como la del senador Martí Batres se puede enriquecer o modificar el contenido de esta nueva reforma laboral? Sí, claro, yo creo que es muy fundamental lo que el diputado Martí Batres Guadarrama propone con los 70 diputados que firmaron esta nueva propuesta para el salario mínimo, que creo que va a reforzar a la reforma de la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado y a la cuestión del salario mínimo. ¿Usted tiene alguna propuesta particular o que usted aboca o pide al senador Martí Batres para esta propuesta de aumento? De manera personal, yo creo que nosotros como Sindicato del Congreso de la Ciudad de México no tenemos ninguna propuesta, pero siempre estaremos a favor de todo lo que beneficie a los trabajadores más desprotegidos e incluso de los compañeros de la Ciudad de México, como fue el caso de que hoy expusieron ellos, que los salarios son muy bajos. En el caso del Congreso nosotros tenemos salarios muy importantes y prestaciones muy suficientes para los compañeros y que estamos en esa parte pues bien, ¿no? Yo diría que bien. Entonces usted lucha porque estos trabajadores que están, como lo mencionó la senadora, por honorarios, ¿cree que esta nueva adquisición de la Cámara sea una buena propuesta? Pues yo creo que los compañeros que están en salarios por honorarios, pudieran ser retomados por el gobierno federal, el gobierno local, para que pudieran tener todos los derechos importantes como son todas las prestaciones. Perfecto, muchísimas gracias, licenciado. A la orden, muy amable. Muchas gracias. Nos encontramos con Fernando Mira Martínez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señoritas. A sus órdenes. Muchas gracias. Ante este foro, ¿cuál es el balance de los logros alcanzados hasta el momento por la reforma laboral? En ese sentido, como bien lo platicó el senador Martí Batres y los ponentes, principalmente estaban viendo todo lo que es en cuanto al salario mínimo del apartado A. Nosotros pertenecemos al apartado B, pero eso no obsta de que nosotros como dirigentes sindicales tenemos el enorme compromiso de velar por los intereses de los trabajadores. Así es. ¿Y considera usted que debe enriquecerse o modificarse estos contenidos a la nueva reforma laboral? ¿A qué contenidos, perdón? Sí, a los contenidos de nuevo aumento de salario, de derechos laborales hacia los trabajadores. Sí, mire, yo en términos generales, yo soy de la idea y de la postura de que un dirigente sindical tiene el enorme compromiso de independientemente de velar por los intereses, de buscar alternativas que conlleven a que el trabajador se encuentre mejor en su ámbito laboral. No necesariamente nosotros como dirigentes sindicales tenemos que ser una carga para la institución. Al contrario, nosotros tenemos la obligación y el compromiso de fortalecer a las instituciones a través de convenios, a través de diálogos, a través de ver algunas otras alternativas que a lo mejor es posible que no repercutan en el salario, pero que sí puedan ver para que el trabajador pueda tener acceso a productos de canasta básica, ¿por qué no decirlo?, a juegos de recreación, algunos deportivos, buscar alternativas, sí, buscar alternativas culturales y no ser unos dirigentes sindicales que se dedican al chantaje y que son parásitos de algunas organizaciones sindicales. Entonces, usted como secretario general de este Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría, ¿cuál es la propuesta particular que pide usted o que le daría al senador Martí Batres ante esta nueva propuesta de aumento salarial?
Lo que yo comento ante eso, principalmente también, y fue tocado aquí en la mesa, es la capacitación. La capacitación, hay un rezago de trabajadores que tienen muchos años de antigüedad y tienen unos niveles muy bajos. También hay compañeros trabajadores que son muy capaces, pero que desafortunadamente no tienen un padrino político para poder tener acceso a un mejor incremento salarial. Yo sí sería de la idea de que se hicieran mesas de trabajo para revisar a fondo eso, toda esa renivelación que debe de haber para los trabajadores, no nada más de la Procuraduría, sino de todos los niveles, sí. Y entonces ahora usted con esta nueva cuarta transformación y como secretario general de este sindicato, ¿cuál es su propuesta o cómo va a hacer que su dirigencia en este caso sea más transparente? Pues esto se da a través del diálogo permanente con la autoridad y con los trabajadores. Es una situación que lo tenemos que ver nosotros a diario, mañana, tarde y noche, en visitas con los trabajadores para recoger también sus inquietudes, pero también asimismo hacerles ver la enorme responsabilidad que tenemos como servidores públicos para que todo esto conlleve a que debemos de... Eso nos da a nosotros la oportunidad como dirigentes sindicales para podernos sentar a una mesa de negociación con la autoridad y poder pedir una mejor situación laboral para los trabajadores. Los trabajadores son comprensivos, son gente honesta, son gente de trabajo y hay que corresponderles en esa parte. Muchísimas gracias, secretario Fernanda. Seguimos aquí en Cananea TV. Muchísimas gracias por su opinión y aportación ante este nuevo foro de aumento salarial. Y ahora estamos con Martín Batres. Unas preguntitas. Hasta el momento, ¿cuál es el balance de los logros alcanzados hasta el momento con la nueva reforma laboral? La reforma laboral apenas se está poniendo en marcha, apenas se está aplicando. Hay un contexto importante porque esta reforma laboral está acompañada ya de decisiones en materia salarial. Está aumentando el salario mínimo y el salario general. Son dos cuestiones muy importantes en esta materia. El salario mínimo tuvo el mayor aumento en 36 años, hace un año y ahora se refrendará con un nuevo aumento. Y aparte también aumentó el salario general, en parte como consecuencia del aumento al salario mínimo. Y esto tuvo como efecto el mayor aumento al salario general en 18 años. Entonces, son dos efectos importantes de las nuevas políticas laborales. Okay. ¿Qué opinas sobre las propuestas de Napoleón Gómez Urrutia sobre las indemnizaciones en el caso de despido y mayor importancia en el outsourcing? Yo creo que son dos temas muy importantes los que está tocando el senador Napoleón Gómez Urrutia, porque por un lado en el caso de outsourcing se contrata a muchos trabajadores sin derechos laborales y se va del pago de impuestos de parte de estas empresas, y no de todas y de muchas. Y por otro lado también en el caso del despido, recordemos que los trabajadores podían tener hasta el 100% de los salarios caídos cuando eran despedidos, pero con la reforma laboral de hace 7 años, solamente hasta 12 meses de salarios caídos. Entonces, fue una reducción muy drástica y de ahí el interés del senador Napoleón Gómez Urrutia para revisar este tema. Ok, bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego. Continuamos en Cananea TV. Nos encontramos desde el Senado de la República en el foro al aumento del salario mínimo y la estrategia legislativa propuesta por el senador Martí Batres. Recuerden seguir a Cananea TV porque la lucha sigue.